Amigos responsables sin licencia, bienvenidos a este espacio de la seguridad al servicio de la productividad. Continuando con este proceso, este módulo, vamos a hablar de las definiciones que vamos a encontrar en el léxico de los espacios confinados. Entonces, en primera instancia, vamos a encontrar qué es el aire respirable. Entonces, hay unas características fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, por un lado, tiene que ver con el contenido de oxígeno, que debe estar dentro de un rango entre los 19.5 y los 23.5% de volumen. También estamos hablando del contenido de hidrocarburo condensado de 5 milímetros por metro cúbico de aire o menos. Estamos hablando del contenido de monóxido de carbono con una concentración de 10 partes por billón o menos. Y un contenido de dióxido de carbono hasta 1000 partes por millón o menos, ¿sí? Y ausencia de olor perceptible. Entonces, ¿qué es importante para que lo tengamos en cuenta? Si están por encima, entonces ya significa que está superando los límites permisibles, por ende, puede ser que haya algún tipo de condición que nos pueda llegar a generar un daño, una afectación. Y vamos a hablar de este término que se llama o se denomina zona de respiración. Entonces, estamos hablando que es el ambiente o la ubicación en el hemisferio de 0.3 metros de radio que se extiende delante de la cara, ¿cierto? O sea, a 30 centímetros de la cara de la persona y está centrado desde el punto medio de la línea que une las orejas, ¿sí? Entonces, la línea, punto medio, y la base inferior del plano que pasa por la línea de la parte superior de la cabeza y la nariz, ¿sí? Entonces, en el punto más o menos en el centro de la nariz. Entonces, esa sería la zona de respiración. Ahora, miremos otras definiciones. Vamos a hablar, enmarcarnos, tratamos de agruparlas en estas medidas preventivas de protección y control que están definidas en la norma. Entonces, aquí vamos a encontrar el autorreporte de condiciones de salud y trabajo. Entonces, aquí es cuando el individuo, el trabajador, el contratista, debe reportar por escrito. Entonces, es importante, resaltamos ahí, escrito al empleador o contratante esas condiciones adversas que pueden llegar a afectar tanto la salud como la seguridad en el sitio donde se va a prestar el servicio. Por el otro lado, tenemos la barrera, ¿sí? Entonces estamos hablando de la obstrucción física que bloquea o limita el acceso a un espacio confinado. Entonces aquí ya estamos colocando un elemento que va a evitar de que estas personas que están por fuera o que no están dentro del permiso de trabajo puedan acceder a este sitio. Hablamos de las condiciones de ingreso aceptables. Entonces, aquí vamos a hablar de que hay unas condiciones mínimas que deben existir entre el espacio confinado, ¿sí? O más bien, unas condiciones mínimas que deben existir en el espacio confinado antes de que un trabajador autorizado, recordemos, trabajador autorizado, permiso de trabajo, pueda acceder a este espacio. Y que se garantice la seguridad durante el desarrollo de la actividad dentro del espacio confinado. Recordemos cuando estuvimos haciendo la clasificación tipo 1, tipo 2, grados de riesgo, que clasificábamos o definíamos el grado dependiendo el momento más crítico. Entonces, aquí es importante, por eso dice, durante el desarrollo de las actividades. El ingreso al espacio confinado, entonces se considera cuando una persona autorizada o parte de ella, que estamos diciendo en este caso, de que independientemente que solamente sea parte, el cuerpo cruza el plano o punto de acceso al espacio confinado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si nosotros, que es indistinto el hecho de que ingresemos de cuerpo completo o solamente una parte de nuestro cuerpo. Ahora, el procedimiento, entonces ya es una forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Entonces, recuerden que estos deben estar documentados y deben socializados a los trabajadores con el objetivo de que se puedan implementar las medidas preventivas y de protección. Ahora vamos a mirar estas características de las atmósferas. Entonces, ¿qué es una atmósfera y cuáles podrían ser sus clasificaciones? Entonces, es cuando hay una concentración de cualquier sustancia química peligrosa por arriba de los límites permisibles. ¿Les recuerdan hace un momento? Estamos hablando de partes por millón, de miligramos por metro cúbico. Entonces, parámetros son los límites permisibles, los cuales nosotros estamos en capacidad de soportar. Y que si se excede esa concentración, vamos a encontrar una afectación a nuestra integridad. Entonces, vamos a encontrar la atmósfera explosiva, que son mezclas con el aire de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en condiciones atmosféricas que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. Entonces, miren lo importante. Entonces, aquí ya hay unas condiciones ambientales y que dependiendo de las condiciones se puede convertir en explosivo. Y se considera un ambiente peligroso de atmósfera explosiva aquel cuya concentración de contaminante o sustancia inflamable es mayor a un 10% del LEL o límite inferior de inflamabilidad. Entonces, mire que por un lado estamos hablando de los valores límites permisibles, ahora estamos hablando de los límites de inflamabilidad. Son dos parámetros diferentes, ¿listo?
Uno es el que estamos hablando de una atmósfera explosiva y el otro estamos hablando de una atmósfera tóxica. También estamos hablando que en el caso de los polvos combustibles, la concentración no debe exceder el LEL. Lo vamos a ver más adelante con detalle con algunos ejemplos para poder determinar cómo podemos definir el LEL de las diferentes sustancias, aunque ya hay tablas establecidas que nos definen de acuerdo a la sustancia cuál es el LEL y el WEL. Entonces, el límite inferior de explosividad es la concentración mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en el aire, por debajo de la cual la mezcla no es explosiva. Entonces, si está por debajo de ese límite inferior de explosividad o LEL, entonces ya no vamos a tener explosividad, no va a haber ignición porque tiene baja concentración del combustible. Recuerde que va a haber un equilibrio para que se produzca esta reacción. Es una propiedad inherente y específica para cada gas y material particulado, polvo explosivo, incluyendo el polvo de carbón. Cada gas tiene su propio LIE o LEL, por sus siglas en inglés. También hablamos de los polvos combustibles, dentro de una partícula sólida combustible que presenta riesgos de incendio o deflagración cuando se suspende en el aire o en algún otro medio oxidante, superando un rango de concentración independiente del tamaño de la partícula. Entonces, aquí podemos hablar de esos polvillos finos de partículas que se pueden llegar a presentar en algunos hilos, dependiendo del contenido que este haya tenido. Entonces, acá tenemos estos polvos combustibles. También vamos a encontrar las atmósferas deficientes o enriquecidas de oxígeno. Entonces hablamos de un rango, un parámetro de 19.5% y 23.5%. Si es deficiente significa que estará por debajo de los 19.5 y si está por encima de los 23.5 es una atmósfera enriquecida de oxígeno, entonces se va a convertir en una atmósfera explosiva. Aquí vamos a encontrar también las atmósferas inertes. A diferencia de las anteriores, es aquella atmósfera no respirable, e IPBS, acuérdese que es inmediatamente peligroso para la vida o la salud y que está compuesta por gas o mezcla de gases que no reaccionan químicamente bajo ninguna condición de temperatura y presión. Y generalmente son atmósferas con presencia de nitrógeno o dióxido de carbono. Hablamos de las IPBS. Entonces, ¿qué es una IPBS? Son inmediatamente peligrosas para la vida y la salud. Entonces, es una atmósfera, una concentración en la atmósfera de cualquier sustancia tóxica, corrosiva o asfixiante que representa una amenaza inmediata para la vida o causaría efectos adversos irreversibles o retardos para la salud o interferirá con la capacidad de un individuo para escapar de una atmósfera peligrosa. Entonces vamos a mirar otro componente importante, los análisis de peligro por actividad o APA, que es un peligro inminente, ¿sí? Entonces estamos hablando que es una condición del entorno o el comportamiento crítico o práctica irregular que por su potencial se espera una alta severidad de su efecto inmediato o a corto plazo y que puede comprometer fisiológicamente el cuerpo humano dando lugar a un accidente grave o a causar la muerte. ¿Por qué se puede presentar? Primero, por ausencia de controles eficaces en términos de las medidas de prevención y protección. Vamos a poner un ejemplo sencillo y rápido. Fallamos en el proceso de la verificación de la atmósfera. Se olvidó hacer las mediciones. El acto inseguro, ausencia de supervisión eficaz, condición solitaria del trabajador. Recordemos que un principio en las tareas de alto riesgo es que los trabajos deben realizarse siempre acompañados, ¿sí? Y para eso la norma también ha definido un rol que se denomina vigía. Entonces aquí ya hay un comportamiento inseguro, bien sea porque quien tiene el rol definido se retira del lugar o porque quien ingresa lo hace sin que el vigía esté presente. El APA. Entonces, ¿qué es el APA? Es este proceso sistemático de identificación de peligros donde hay las posibles consecuencias y la determinación de controles en la actividad a desarrollar. Entonces, este es un proceso sistémico de identificación de peligros y donde también identificamos las posibles consecuencias y vamos a definir o a determinar esos controles en la actividad a desarrollar. Obviamente, acá lo establece y lo aclara también, el análisis de peligros por actividad hace parte y es complementario al proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, que hace referencia al decreto 1072 del 2015. Ahí es importante que lo tengamos en cuenta, que sería algo muy similar a lo que se denomina un ATS. Lo importante es que podamos identificar esas condiciones de peligro, cuáles son sus consecuencias potenciales, pero más importante que determinemos los controles y que hagamos el seguimiento y que tengamos la convicción individual de que los debemos cumplir como personas expuestas a los diferentes peligros en la ejecución de nuestra tarea, porque la tarea hay que hacerla, pero siempre tenemos que revisar de cuál es la mejor manera de poder realizarla para garantizar nuestra integridad y salud, porque es nuestra responsabilidad. Así nos despedimos, responsables sin licencia. La seguridad al servicio de la productividad.